Primera vez, ¿verdad? Yo oigo pastores a ver, Dios me cambió la prédica y como que yo me quedo como que de esto. Y este domingo, cuando Dios me dijo, amén, no saques ni tu tableta. Tengo dos tabletas y dejé la otra allá y saqué esta y empecé a escribir en la oficina. Y creo que Dios sabía la condición de muchos de nosotros. Y ese día nos quiso hablar, Él especialmente, ¿verdad? Y tengo que saber que de esta manera fue imposible, porque yo la preparé ahí en la oficina. Cuando llegué estaba a la carrera y luego una hermana quiso hablar conmigo. Hablé lo más breve que pude porque tenía que terminar y no podía tener ninguna distracción. Entonces, pero conseguí terminar lo que Dios me estuvo hablando para ese día. Él sabía la condición, probablemente él también sabía que muchos iban a faltar y él sabía la condición de todos los que llegamos ese día, incluyendo la mía, y nos habló, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Cuando yo me subo acá, no me subo con la intención de, nosotros los mexicanos decimos, de estar tirando piedras. ¿Cómo dicen ustedes en sus países? Igual, tirando piedritas, así, ¿verdad? No nos subo aquí con la intención de estarle tirando indirectas o piedras a ninguno. Este domingo yo creo que fue una muestra de eso, porque esto salió en la mañana de la oficina. Cuando yo venía manejando, venía pensando y yo venía a venía distraído por otras cosas que ya estaban aquí, los que iban a practicar y no había nadie en el audio y yo venía a ver cómo lo hacemos, pero Dios pudo hacer eso. Amén. Él cuando llegué aquí, él me dijo lo que tenía que hablar y él nos habló. Y desafortunadamente, ¿cuántos minutos se oyeron a Marianis? Como 16, 20 por ahí. Amén. Pero los que estuvieron aquí escucharon todo. Amén. Ok, voy a orar y vamos a empezar. El tema de esta noche se llama presentar sacrificio agradable a Dios. Si aprendemos nosotros presentar un sacrificio agradable a Dios, la gloria de Dios va a estar en tu casa, en tu vida, en tus hijos y en todo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por el poder de tu palabra. Te doy gracias, Señor, que esta noche la hablamos. No va a regresar vacía, sino que va a ser el efecto, porque tu palabra es buena, es perfecta, es agradable. Tu palabra viene con denuedo, con la exactitud y con la sabiduría necesaria para que nosotros la podamos aplicar en nuestras vidas. Ato todo miedo, todo temor, ato todo mal entendimiento de tu palabra y desato una unción de conocimiento y de sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura en Levítico. Amén. La primera escritura en Levítico. Tengan en consideración que Dios es el que habla. Amén. La primera escritura en Levítico nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 1, el verso 2, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, un sacrificio. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran con animales y con pan sin levadura. Amén. ¿Van ahí entendiendo por qué? La Biblia dice que todo lo que vamos a ver ahorita es la sombra de lo que había de venir. Si pones atención ya ahorita en Levíticos, ya Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, prepara esto así, porque va a venir un tiempo preciso donde yo voy a poner el cordero. Ustedes ahorita me dan el cordero, los animales, pero en un tiempo yo les voy a dar un cordero. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a presentar un sacrificio agradable a Dios. Amén. ¿Están conmigo? El aceite de la unción. Amén.
En Levíticos 8:3 dice, reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. ¿Ustedes creen? La Biblia dice en Éxodo que eran 600,000 hombres los que salieron de Egipto, sin contar esposas, y a lo mejor cada quien tenía 10 niños. Daban un número como de 3 millones de personas. Y todos salieron de Egipto. ¿Ustedes creen que cuando los 3 millones de israelitas que salieron, todos estaban de acuerdo con lo que Moisés decía? No. Y les decían, Moisés nos está tirando, Moisés está hablando indirectas. No, él estaba diciendo exactamente lo que Dios le estaba diciendo. Si aquellos pensaban que les estaba dando indirectas o les estaba dando piedras, era porque ellos tenían un problema con Dios, no con Moisés. Amén. Reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué vemos en esas 3 escrituras? Vemos sangre, porque le pidió animalitos. Amén. También vemos pan, que son necesarios para la purificación. Sangre y pan son necesarios para la purificación. ¿Ya les van dando una idea a nosotros en el Nuevo Testamento? El pan representa el cuerpo de ¿quién? ¿Y la sangre? Jesucristo. Amén. Aleluya. Son necesarios para purificarnos. Quizá para mucha gente no tenga sentido todo lo que Dios les estaba pidiendo, o parezca poco agradable de la manera que Dios nos pide cosas, como animales, sangre, pan sin levaduras. ¿Por qué a Dios se le ocurre eso? Dios sabe cómo hace las cosas. Amén. Aunque para el mundo le parezca probablemente malo, mal aliento, matar animales, toda esa cosa, mal olor, pero a Dios le llega si obedeces, no importa que parezca, como dice en inglés, nasty, para Dios le va a llegar agradable. Amén. Cuando nosotros hacemos un sacrificio, no importa que Dios me pida, haz algo que parezca sucio, pero a Él le va a llegar agradable. Y eso es lo que más importa. Porque Dios hace cosas que no tienen sentido. Para Él es algo agradable. Amén. Yo creo que Dios nos pide cosas así para probar la obediencia de nosotros en cuanto a las instrucciones que nos da. Amén. Muchos de nosotros decimos que tenemos fe y nos vamos por caminos distintos, haciendo nuestra voluntad. Tenemos que seguir sus instrucciones para caminar en la voluntad de Él. Amén. Aunque para nosotros sea desagradable, a nuestro Dios le llega con olor fragante. Amén. En Levíticos 8:10 dice, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. ¿Ves lo que hace el aceite de la unción? Cuando te llamamos acá y te ungimos o somos ungidos, es una muestra de nuestra santificación. No sé, el aceite no solamente es, sino que es símbolo de la santificación y protección de Dios para tu vida. Amén. El verso 11 de Levíticos 8, y roció de él sobre el altar 7 veces del aceite, 7 veces lo roció el altar, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Aleluya. El verso 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. ¿Se acuerdan que Jesucristo fue ungido? Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, lo santificó. Cuando tú y yo venimos a Cristo, recibimos la unción y nos santificamos. Quedamos completamente santificados, purificados. Amén. También el aceite de la unción es importante, no solo para protección, sino también para santificación. Aleluya. 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 Algo bien importante, hermanos. Todo esto que estoy leyendo, que está, ¿dónde se encontraban el pueblo de Israel? En el desierto.
Ahí hicieron el tabernáculo en el desierto. Allá se encontraban, estaban acampados y ahí construyeron el tabernáculo como Dios les había dicho a Moisés. ¿Ustedes creen que mucha gente estaba de acuerdo? Moisés, si vamos a la tierra prometida, ¿para qué haces un tabernáculo aquí? ¿Sí? Las cosas que Dios hace no tienen sentido. Si vamos a la tierra prometida, sigamos adelante. ¿Cuántas voces así no oía Moisés? Contrarias a la visión de Dios, a las instrucciones de Dios. Amén. Estaban en el desierto y la gente, yo me imagino, ¿para qué queremos un tabernáculo? Sigamos adelante. ¿Cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Es que esa gente lo quería hacer a su manera y no a la manera de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacerlos a la manera de Dios. Amén. Todo eso era en el desierto donde estaban acampados. Y ahí construyeron el tabernáculo como Dios les había dicho a Moisés. Aleluya. Entre ellos, acuérdense que ya estaba Coré. Amén. Ya estaba Coré. Y Coré todo le parecía mal de lo que Moisés hablaba. Y iba y agarraba a su grupito. Yo no estoy de acuerdo. Yo puedo ser mejor líder que Moisés. Yo no estoy de acuerdo con lo que Moisés hace. ¿A poco porque nomás Dios le habla a Moisés y yo qué? Yo también soy levita, yo también soy de la misma tribu de Moisés. ¿Porque Dios no me elige a mí? Yo puedo ser mejor líder. Y cuando Moisés hablaba, Coré decía, sí, lo hace por mí, ya me está tirando, me tiene envidia. ¿Sí? Y ahí estaba Coré. Y Coré estaba contradiciendo todo lo que Moisés hacía, o mayormente todo lo que Moisés hacía. Coré lo contradecía. A veces las cosas que Dios nos manda hacer, así se deben de hacer. Amén. Levíticos 8:13, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas. ¿Cuántos hijos tuvo Aarón? 4. Amén. Y los vistió de las túnicas, los ciñó con cintos y los ajustó las tiaras, como Jehová le había mandado a Moisés. También Coré tenía hijos. Y esa era otra cosa. ¿Por qué los hijos de Aarón? ¿Por qué los míos no? Y Coré hablaba todo esto. Pero Dios había escogido ¿quién? A Moisés, no a Coré. Amén. El verso 14 de Levíticos 8, luego hizo traer al becerro de la expiación. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. ¿Qué significado tiene un becerro, un animal, y que los hijos de Aarón pusieran las manos? Pero Dios así lo ordenó. ¿Quién puede discutir con Dios las cosas que Él nos manda hacer? Solamente un espíritu de desobediencia lo puede hacer. Amén. El verso 15. Y lo degolló. Nasty, sucio. Degollar un toro, un becerro ahí. Y Coré, ya ves, Moisés está loco. Ese animal, ¿qué va a hacer ese animal? Coré era primo de Moisés y dentro de la congregación. Ya en aquel tiempo ya había división, ya querían hacerlo de otra manera, ya se presentan como más importantes que el hombre que Dios llamó. Amén. Tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. La sangre purificó el altar, la sangre de ese animalito. Amén. Y echó lo demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Sí? La sangre de ese cordero, de ese animal, de ese becerro, santificó el altar, santificó a los hijos de Aarón y santificó el tabernáculo. La sangre de un animal. Amén. Verso 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos. Amén. La grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos. Y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Imagínate el olor. Agarrar los intestinos, los hígados, todo eso y ponerlo aquí y quemarlo. Pero le digo, a Dios le llegó con olor fragante.
A lo mejor para Coré y todos los que Coré estaba instruyendo, espérate, vénganse, yo voy a poner una iglesia y ustedes van, voy a ser mejor líder que Moisés. Mira, ya ves, ¿para qué quema eso? Huele feo. Pero a Dios le estaba llegando con olor fragante. Fragante. Amén. El verso 16, después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Amén. Hoy, en el Nuevo Testamento, también tuvimos un animal. Dios, ahí estamos viendo que Dios les pidió animales. Pídeme. Dios les pidió animales y ellos obedecieron. ¿Se acuerdan también cuando hizo el pacto con Abraham? En Génesis 17, Dios le pidió a un animal, córtalo así, y venían las aves de rapiña a querer comerse el animal, y Abraham los tenía que espantar. Amén. Hoy en el Nuevo Testamento, primero nosotros en aquel tiempo, Moisés obedecía a Dios y le daban animales para el sacrificio. Un sacrificio agradable a Dios. No importa lo que Dios te pida, parezca desagradable, todo lo que hacemos hoy es sacrificio. Todo lo que hacemos hoy es un sacrificio. Amén. Levantarnos a las 5 de la mañana para ir a prepararnos al evento, eso va a ser un sacrificio. No sé, yo estoy haciendo nada más, estoy pensando en voz alta. Todo lo que hacemos para el Señor es un sacrificio, aunque parezca para ti cansado, o que para mucha gente te diga, como el sábado le decían a Chuy, ¿cuánto les pagan por hacer eso? Es un sacrificio. Aunque para mucha gente le sea desagradable, a Dios le está llegando con un olor fragante. Amén. A Él le agrada ese tipo de sacrificios. En el Nuevo Testamento, Dios nos dio el Cordero. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios les pedía, tráiganme un cordero así, denme un animalito, denme un becerro, denme este animal, dególlalo, haz esto. Pero qué victoria y qué gracia, qué privilegio, qué bendición, que en el Nuevo Testamento no tenemos que hacer eso, porque Dios nos dio un cordero. Aleluya. Aleluya, un cordero que fue sacrificado. Primero fue bautizado, fue ungido y enseñó por más de 3 años. Después fue azotado, fue crucificado y derramó su sangre. Ya vimos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la sangre los purificaba y la sangre los reconciliaba. Así también este cordero, su sangre, todo lo que hizo, su sangre primeramente nos limpió y después nos reconcilió con Dios. Aleluya. Ese es un gran regalo que Dios nos ha dado. Nos purificó y nos reconcilia con Él. Amén. Ya no debemos de presentar otro sacrificio o rechazar ese sacrificio que Dios nos dio. Amén. ¿Cómo yo rechazo el sacrificio que Dios me dio? Amén. Cuando yo traigo un sacrificio que no llegue con olor fragante a Dios. ¿Qué es un sacrificio que no le llegue con olor fragante a Dios? Amén, amén, la desobediencia. Amén, está activa, hermano, está ahí. Dios le dio la revelación, la desobediencia. La desobediencia es un sacrificio que no le agrade a Dios. Y pues nosotros somos desobedientes cuando nos excusamos de algo. Y ese sacrificio no le llega agradable a Dios. Todos tenemos, ¿cómo se dice? Cosas con mucha responsabilidad. Hay momentos que verdaderamente no es por desobediencia, es por un compromiso muy mayor, pero solamente por desobediencia estamos trayendo un sacrificio que no llega con olor fragante a Dios. La desobediencia es un sacrificio que no llega agradable a Dios. Muchas veces, por desobediencia, presentamos sacrificios que no son agradables a Dios. ¿Qué es un sacrificio que no es agradable a Dios?
hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Coré siempre actuó en su voluntad. Estaba en la congregación y decía, yo soy líder, yo soy líder, yo soy líder. Yo soy pastor, yo soy pastor, yo soy líder. Vénganse. Y así convenció a 250 personas. Y él estaba haciendo algo que no era agradable a Dios. Dios le dejó que expandiera para que personas que le creyeran a él iban a ser consumidas por Dios. Amén. El domingo decíamos, hay personas cristianas que mienten para obtener algo. Amén. Eso yo no lo traía en mis notas. Ese mismo día me lo dio Dios cuando estaba en la oficina. Yo no sé cuántos mentimos para obtener algo, pero muchos mentimos para obtener algo. Y mentir por obtener algo es un sacrificio que no le agrada a Dios. Amén. Coré siempre hablaba de la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios había escogido a Moisés y Moisés había escogido a su hermano Aarón. Mientras Moisés obedecía a Dios, Coré desobedecía a Moisés. Todo lo que Moisés recibía era directamente de Dios. Y Coré tenía envidia y le desobedecía. No le hagan caso a Moisés. Amén. Hermanos, presentarte contra un hombre de Dios es terrible. Es terrible. Con un hombre de Dios. Amén. No de los que mienten, con un hombre de Dios. Con un hombre que tiene esa relación con Dios. Tenemos que respetar a todos, pero el Espíritu te da discernimiento cuando alguien te está mintiendo. Tú tienes que tener discernimiento para no caer en sus mentiras. Amén. Levíticos 9:23. Aleluya. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Amén. Sí, lo que sucede cuando un hombre de Dios te bendice, la gloria de Dios se aparece en todo el pueblo. La gloria de Dios se aparece en todo el pueblo. Había 3 millones de personas, pero la gloria no le cayó a todos porque había muchos desobedientes. La gloria de Dios cayó en el tabernáculo, donde estaba Moisés, Aarón y sus hijos. Y la gloria de Dios la pudieron ver aquellos que le creían a Moisés. Los que estaban contra Moisés no podían ver la gloria de Dios, aunque eran parte de la congregación. ¿Van entendiendo? Aleluya. Entonces nos conviene a nosotros obedecer para que la gloria de Dios se manifieste en todos lugares. Amén. Verso 24. Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras. Ni siquiera ellos tuvieron que conseguir un encendedor, un disquero para prender. El fuego de Dios cayó ahí. Amén. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron. Hermanos, cuando la gloria de Dios cae en tu vida, lo único que tienes que hacer es alabar y postrarte sobre tu rostro. Alabaron y postraron sobre su rostro. Cuando se obedece, hacemos sacrificios como Dios nos ordenó y la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya. De hoy en adelante, por muy fuerte, por muy malo, por muy desagradable que parezca para ti lo que te pide Dios, hazlo. Hazlo. Nosotros todos los días encontramos situaciones donde nuestra fe es probada. Amén. Hoy me escribieron un texto. Me están ofreciendo trabajo, pero tengo que trabajar los domingos. ¿Y usted qué me dice? Todo el tiempo somos probados. Si usted decide a trabajar, es su decisión. Yo no puedo decir si lo agarre o no lo agarre, es su decisión. Porque cuando usted usa su fe, va a vencer. Va a vencer. En el mundo vamos a ser probados todo el tiempo. Amén. Es que si no trabajo el domingo no voy a tener, es su decisión. Pero también es una oportunidad de probar mi fe. Yo no voy a trabajar este domingo ni ningún domingo porque le sirvo a mi Dios. Amén. Al menos que trabajes, ¿verdad? Misterio no va a venir aquí, pero va a estar trabajando en el ministerio allá. Y ese domingo también el pastor Areli tiene que trabajar en aquel ministerio allá.
Se siguen trabajando para el reino. No se fueron a la playa, no se fueron a divertir, siguen trabajando para el reino. Y trabajan muchas horas. No 2 horas venir aquí, trabajan muchas horas. Mi esposa se tiene que ir desde las 6:30 porque el servicio de las 7 tiene que estar todo listo y salir tarde hasta que el último servicio. Amén. Aleluya. Así es de que Aarón, cuando se obedece, hacemos sacrificio como Dios nos ordena, la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta. Yo me gozaba con su casa, hermana niño, que me enseñó la foto. Me gozaba con su casa el domingo que me enseñó la foto. Y la gloria de Dios se va a seguir manifestando como nunca antes se había manifestado en su vida. Se ha manifestado en su vida como nunca antes se había manifestado. Aarón tuvo 4 hijos. Eleazar, el primero, ¿verdad? Abiú fue el segundo, Nadab el tercero, e Itamar 4. Amén. 2 de sus hijos de Aarón tentaron a Dios. Ofrecieron un sacrificio que no deberían de ofrecer. Tenemos que tener cuidado qué sacrificio hacen nuestros hijos porque, déjate leo. Amén. Abiú, Nadab tentaron a Dios. Amén. 2 hijos de Aarón. De ellos, una vez que Aarón muriera, ellos tenían que seguir el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Pero 2 de ellos tentaron a Dios. 2 de ellos desobedecieron a Dios. Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Hicieron su voluntad. Cuando hacemos algo que Dios no nos manda, hacemos su voluntad. La voluntad de nosotros, no la de Dios. ¿Qué sucedió con estos 2 hijos? Nos lo dice Levíticos 10:2. Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Dios. Aleluya. Murieron delante de Dios. ¿Qué sacrificio están presentando nuestros hijos? ¿Están presentando un fuego extraño o están trayendo un sacrificio bueno delante de Dios? Amén. Y murieron delante de Jehová. Presentaron los 2 hijos de Aarón, presentaron un sacrificio en su propia voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, hacemos algo que Dios no nos pidió o nos ordenó. El hacer nuestra voluntad, al hacer nosotros nuestra voluntad, presentamos un fuego extraño que Dios no nos pidió. Como resultado tenemos la separación de Dios. Por eso casi vemos que no avanzamos, porque hacemos nuestra voluntad. Hacemos nuestra voluntad. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y si te dice, ven y trae un fuego, ay, ¿cómo voy a traer un fuego? Si Dios te lo dijo, hazlo. Aunque parezca extraño. Los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño. Además, si te pones a leer bien Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, esos dicen, ¿verdad? Para los que dicen que tomar no es malo, ellos tomaban. Y por eso hicieron eso. ¿Cada hermano niño que tomaban esos 2 muchachos? Tomaban. 2 o 3 y a veces se emborrachaban. Aleluya. Cuando te toman una, se trastorna la mente. Vamos a ofrecer este sacrificio, al cabo Dios no lo acepta. No, y más porque vienes con 1 o 2 cubas. A veces, no sé, pero a veces cuando te untas alcohol o algo y lo hueles, la mente como que se te... Ahora tomado, imagínate. Aleluya. Presentaron un sacrificio en su propia voluntad. Amén. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos presentando un fuego extraño que Dios no nos pidió. Resultado,
separación de Dios. Amén. Hay mucho de qué hablar de sacrificios del Antiguo Testamento y como lo hicieron, Dios se los pidió así. Amén. Hebreos 4:14. Por tanto, nosotros ya entramos nosotros en el Nuevo Testamento. Mateo 26:28 nos habla que entramos en un pacto nuevo con Jesús. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿A quién está hablando? ¿De quién? De Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra profesión. Profesión. ¿Qué quiere decir eso? Cristo murió por mí. Él fue el Cordero inmolado. Su sangre me limpió. Su sangre me purificó. Su sangre me reconcilió. Ahora Él traspasó los cielos y yo traspaso los cielos juntamente con Él. Juntamente con Él. Yo tengo que mantener esta profesión. ¿Qué tengo que hacer? Cuando dice mantén tu profesión, mantente confiando y creyendo quién tú eres en Dios. ¿Qué hizo Jesús por ti? Él te lavó, Él te perdonó. Ya no puedes hacer otro sacrificio. Mantén tu profesión. Cuando venga el diablo, tómate una. No. Fúmate otro. No. Ve a aquella mujer, tu esposa está en casa, no te puede ver, puedes verla. ¿Y qué le ves? La etiqueta, a ver de qué talla son los pantalones. No. No puedes ver nada, no puedes hacer eso. Porque nos tenemos que mantener como hablando nuestra profesión. Hablando que la sangre de Jesús me limpió, me reconcilió y yo ya no puedo hacer nada de eso. Tengo que mantener mi profesión. No le hace que venga el diablo y me tente. Yo tengo que mantener mi profesión. Amén. Aleluya. El verso 15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de tu debilidad. Ay, es que soy débil. No. El que traspasó los cielos es un sumo sacerdote que te da fuerzas en tu debilidad. Él no se complace en tu debilidad. Es que con una que me tomé no se complace en tu debilidad. No te excuses. Ay, pero si nomás fue una mentirita blanca, no se complace con tu debilidad, es mentira. Es que Dios sabe que yo tengo que trabajar, no se complace con tu debilidad, se complace con tu fe. Aleluya. Que no se complace con tu debilidad, sino Él fue tentado en todo. Aquí te estamos leyendo. Él fue tentado en todo, porque está hecho a nuestra semejanza. Pero Él fue tentado todo, pero ¿qué dice la última parte? No pecó. Tú y yo somos tentados en todo, ¿verdad que todos los días somos tentados en todo y para todo? Pero no debemos pecar, porque tenemos un sumo sacerdote que murió. Amén. Al tercer día, ¿qué sucedió? ¿Cuántos días estuvo en la tierra? 40, hablando del reino de los cielos, y después, ¿qué hizo? Se fue al cielo. ¿Fue tentado como tú y como yo? Sí, pero no pecó. Y Él está intercediendo porque Él sabe que todos los días somos tentados para muchas cosas, pero no debemos pecar, porque Él, si Él no pecó, dice, Él estaba hecho a nuestra semejanza y no pecó. El verso 16 dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios les pedía el cordero o les pedía el animal que Él deseaba que ofrecieran en sacrificio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así leemos, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué sucedió? Dios nos dio un cordero para todos. Dios proveyó, Dios dio el cordero. Dios dio el cordero. Amén. El único sacrificio que nos pide Dios es hacer su voluntad. El único sacrificio que nos pide es hacer su voluntad. Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. ¿Sacó a cuántos millones? Y él dice, no permanecieron en mi pacto. Él generalizó, porque aún Moisés desobedeció a Dios, ¿verdad? Ni Moisés permaneció en su pacto. Y Dios dice, mira, Dios, su palabra es fuerte, no es que tire piedras o no es que hablen de ti. Dios es fuerte porque dice, desobedecieron. Amén. Dice, te voy a leer el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Está generalizando. No permanecieron en su pacto. Aarón, el sumo sacerdote, pecó. Celos, tuvo celos de su hermano. Wow, muchos no permanecieron en su pacto, ni Moisés. Moisés, ve a la piedra y háblale. ¡Bum! La golpeó. ¿Sí? Y tú dices que una mentira piadosa no te va a hacer mal, sí. No vas a entrar a la promesa porque desobedeciste en el pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y dice, mira, es fuerte. Porque cuando no obedecemos el pacto, dice, ahí dice yo los menosprecié. En la versión que yo tengo dice, yo me desatendí de ellos. Es fuerte, porque nosotros hacemos nuestra voluntad, Dios se desatiende de nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos del pacto que yo soy casado con Miss Terry, tengo un pacto con ella, pero si, ya me gustó aquella, Dios se va a desatender de mí. Amén. Y todos los días tenemos una oportunidad. Cuando me llegó el mensaje de texto, pastor, tengo 2 tickets para Chicago White Sox, para ti y para tu esposa, ¿quieres ir? Yo dije, yo no voy, a mí no me gusta el béisbol, muy aburrido, no, yo no voy. Pero Dios te recuerda muchas cosas. A tu esposa le gusta, hazlo por ella. Terry, me regalaron 2 tickets de béisbol. Praise God, vamos, vamos. Le dije, sí, vamos. Yo nunca hice mala cara, ni hice nada. Me fui contenta con ella al béisbol. Yo no entendía nada. Un calorón tremendo que estaba. Yo la miraba contenta. Llegamos a la casa bien contento. Y yo por dentro dije, ni sabe ella la aburrida que yo me di, pero yo estuve con ella. ¿Sí? Sí, yo también. Amén. ¿Verdad? Entonces, fíjate, si yo puedo complacer a mi esposa terrenal, aquí que yo la veo y la veo, ¿cuánto más puedo complacer a Dios haciendo su voluntad? Amén. No me costó mucho hacer a mí complacerla a ella, de ir ahí, calor, manejar, caminamos un montón, ese estadio está grande, nos estacionamos lejos. Cuando salimos le digo, Terry, ¿cuándo caminamos? Déjame ver, 7,000 pasos. Ay. Pero ella contenta. ¿Qué te pareció? Me divertí mucho, me gocé. Thank you, baby. Aleluya. ¿Sí? Tenemos que hacer bien poquito para agradar a la mujer, a la esposa. También tenemos que hacer muy poco para agradar a Dios, simplemente hacer su voluntad. Simplemente, si no hacemos su voluntad, Él se va a desatender de mí. Amén. Cuando hacemos nuestra voluntad, cuando hacemos nuestra voluntad, Dios se desatiende de nosotros. Cuando hacemos nuestra voluntad, Dios se desatiende de nosotros. Con razón no me he sanado de esto. Con razón esto, con razón aquello. Es que has hecho tu voluntad. Pero comienzas a hacer la voluntad de Dios, nunca se va a desatender de ti. Amén. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mis leyes. Aleluya. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? ¿Dónde? En tu mente, en tu corazón. Romanos 10:9, de 9 a 10, de mano del 9, con tu corazón crees para justicia y con tu boca hablas para salvación. Si tu mente y tu corazón no hay palabra de Dios, no vas a poder hablar justicia y no vas a poder hablar salvación. Amén.
Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La voluntad de Dios debe de estar en nuestros corazones. Dios nos dio pan. Amén. ¿Se acuerdan en Lucas? En Lucas 4, en Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se convierten en pan. No solamente de pan. El pan es para alimentar tu cuerpo, la palabra para alimentar tu espíritu. Jesús alimentó su espíritu con la palabra, y ¿qué sucedió? Venció a Satanás. Cuando tú llenas tu espíritu, tu mente con la palabra, vences a Satanás, sus demonios, todos aquellos que quieren que el sistema, si no trabajas el domingo te corre, córreme pues. Porque mi corazón está lleno de la palabra. Yo no necesito, amén, aleluya. Dios, el pan es para alimentar nuestro cuerpo, la palabra para alimentar nuestro espíritu. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra, aquí llegamos a algo bien importante. Porque la ley, teniendo la sombra, la ley de Moisés, todos los mandamientos tenían una sombra. Cuando tú vas en la calle y ves una sombra que te sigue, ay, ¿por qué me asusto? Soy yo mismo. La ley está trayendo la sombra. ¿Cuál sombra? La sombra de Jesús. La sombra de la gracia, la sombra de la fe, la sombra del poder de Dios en tu vida. Amén. Eso es la sombra que estaba anunciando. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrezcan continuamente cada año para ser perfecto a los que se acercan. Ya no. Allá cada año tenían que traer un sacrificio. Hoy no. Hoy lo recibimos una vez para siempre. Porque ese cordero llamado Jesús se ofreció una vez y para siempre. Amén. La ley solamente era una sombra de lo que se esperaba. Amén. Allá en el Antiguo Testamento, en la ley, se sacrificaban animales cada año. La sombra que se acercaba era la del sacrificio de un cordero santo. Aleluya. Aleluya. Con ese sacrificio de ese cordero santo, ya no tenemos que hacer nada cada año. Amén. Ahora el sacrificio que nos pide Dios solamente es hacer su voluntad. Ese es el sacrificio que nos pide. Hacer su voluntad. Amén. Hacer su voluntad para que la voluntad de Dios fluya en nuestro interior. Jesús fue el Cordero una vez y para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Dios. Gracias por el poder de tu palabra. ¿Cuántos hemos entendido esta palabra esta noche? Aleluya. Dios es bueno. Y nos mandó un gran sacrificio, su Hijo, Jesús. Nosotros tenemos que mantener nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? Eres un maestro en sanidades, milagros y prodigios. El Espíritu de Dios está sobre de ti, esa es tu profesión. ¿A qué te dedicas? Tengo mi máster, ¿cómo se dice? Mi maestría en S y SM. ¿Qué es eso? Sanidades y milagros. ¿Estudiaste? Todavía me estoy capacitando. ¿En qué? Estoy tomando una maestría. Wow. ¿Qué tipo de maestría? En MS. ¿Qué es eso? Milagros y sanidades. Amén. Porque eso vas a hacer tú, milagros y sanidades. Milagros y sanidades. Amén. Porque vamos a comenzar a hacer la voluntad de Dios y ya no vas a estar diciendo, Dios, te pido que tengas misericordia, te pido que me des, te pido, no, Señor, gracias por mi sanidad, gracias por la unción, gracias por el poder. Tu palabra dice que pondré la mano sobre los enfermos y hoy amanecí enfermo, me duele aquí y soy sano.
porque eres un profesional en sanidades, milagros y prodigios. Mantén tu confesión de profesión. Mantén tu profesión. Eso es lo que dice Hebreos 4:14 al 16. 4:14, 14. Mantén tu profesión. ¿Cuál es tu profesión? Milagros, señales, prodigios, caminar sobre las aguas, detener las tormentas, detener las lluvias, detener esa guerra. Esa es tu profesión. Amén. Detener las redadas, esa es tu profesión. Todo lo que el mundo tenga contra ti, tú tienes tu profesión de detener todo lo que no vaya en línea con Dios. Cuando tus hijos presenten un fuego, hey, ven para acá, estás presentando un fuego extraño. Hoy vas a dejar de presentar ese fuego extraño. Aleluya. Amén. ¿Cuántos entendimos el sacrificio? Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Deje que la gloria de Dios fluya. Deja que la gloria de Dios fluya. Dios nos ha hablado de una forma maravillosa en esta noche y ha tenido el privilegio de que su presencia esté en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar. Su poder es innegable. La presencia del Espíritu Santo, la gloria de Dios está en este lugar. Padre, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te doy a ti la gloria y te doy a ti la honra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La gloria de Dios va a caer como un fuego en tu vida en esta noche. La gloria de Dios va a caer como un fuego en tu vida en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cree, porque todo el fuego de Dios que esta noche está descendiendo en tu vida va a quemar aquello que no iba en línea con la voluntad de Dios, aquello que el sistema del mundo te había puesto, porque tú habías puesto mucha atención a las cosas que el mundo tiene, a las cosas que el mundo hace, y eso te había contaminado. Pero hoy queda limpio por el fuego de Dios, por la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. 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 La gloria tuya, Señor, está en este lugar. La gloria tuya está en este lugar. En el nombre de Jesús. Todos los que están aquí presentes esta noche van a ser testigos de la gloria de Dios. Y muchos van a venir a este lugar por lo que tú estás recibiendo en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te escogió esta noche para su gloria descender a tu vida. En el nombre de Jesús. Muchos van a sorprenderse de la transformación, del cambio que Dios está haciendo en tu vida. La gloria de Dios se va a comenzar a manifestar como nunca en tu vida. Solamente una cosa: obedecer la voluntad de Dios. 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 Padre, te damos gracias por tu gloria. Tu gloria se manifiesta en mi vida. Gracias, Padre, porque esta noche yo decido hacer mi voluntad. Díselo a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.